Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener un sermón el día de hoy y la próxima semana vamos a retomar nuestra serie en el libro de Mateo. Así que el sermón del día de hoy lleva por título Ejercitando para la piedad. Ejercitando para la piedad. Y vamos a basar este sermón en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versos 7 al 8. Así que si está conmigo, póngase de pie y vamos a leer estos versículos del capítulo 4. Vamos a darle lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Cortito esos versículos, tome asiento, por favor. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un joven pastor llamado Timoteo. Pablo era el padre en la fe de Timoteo. Y Timoteo había sido un joven que había sido criado en el Evangelio por su madre y por su abuela. Así que ahí nosotros también vemos un principio importante de la importancia de nosotros inculcar los valores de la palabra del Señor desde temprana edad a nuestros hijos. Porque cuando sean grandes, esos principios de su palabra van a afectar su vida en algún momento. Así que acá el apóstol está escribiéndole a Timoteo y está usando una metáfora deportiva para ilustrar la importancia de ejercitarse en la piedad. Así como los atletas dedican tiempo, esfuerzo y disciplina para alcanzar sus metas, también de la misma manera nosotros los creyentes debemos cultivar una vida espiritual disciplinada que refleje la santidad que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es algo que en teología se llama la santidad posicional. Quiere decir que cuando una persona viene a Cristo, esa persona es declarada santa delante de Dios, no por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. En teología se le llama una santidad imputada a la persona. Quiere decir que esa santidad no proviene de la persona, pero es puesta en esa persona a través del sacrificio de Cristo. Por eso que muchas veces usted va a ver que en los libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los escritores muchas veces se refieren a la iglesia, los santos que están en Tesalónica. Si alguien escribiera una carta el día de hoy para nosotros, diría los santos que están en Scranton, Pensilvania. Suena bonito, ¿no? Pero usted muchas veces mira esa palabra santo y usted dice, pero bueno, parece que es mucho, porque la verdad que yo no me considero ningún santo. Probablemente todos hemos pensado así, porque usted está mirando sus méritos, usted está mirando su persona y su propia persona no puede producir santidad, porque este es un acto sobrenatural que es trabajado y transformado en nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Así que usted debe apropiarse de esta santidad. La santidad es posicional. Quiere decir que cuando usted viene a Cristo, usted es santificado, declarado santo. Usted no ha hecho nada, absolutamente nada, solamente ha puesto su fe en Jesús, pero es declarado santo. Dios lo mira como un santo que le pertenece ahora a Él. Y usted no ha hecho nada. Pero también existe una santidad que se llama progresiva. Que la santidad progresiva es una santidad que usted va adquiriendo con el paso del tiempo, ejercitando lo que son las disciplinas espirituales y también practicando la obediencia a la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahí estamos en un verbo en pasado, a los que ya han sido santificados.
Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los que han sido llamados a ser santos. Entonces usted podría pensar, pero bueno, si soy declarado santo, ¿por qué a la misma vez soy llamado a ser santo? Porque recuerde que le dije que la santidad primero es una santidad imputada, pero hay una santidad progresiva que el creyente va creciendo mientras crece en la fe, va santificando su vida. El Espíritu Santo comienza a darle mayor entendimiento a la persona de lo que es agradable frente al Señor y lo que debe dejar en su vida. Así que cuando usted viene a Cristo, muchas veces a usted le gusta hacer cosas, pero esas cosas muchas veces no contribuyen a su santidad. Entonces el Espíritu Santo comienza a redarguir su corazón para que usted deje esas cosas que no le añaden santidad a su vida. Recuerde que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Ahora, en este pasaje nosotros vemos que dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio del cuerpo para poco aprovecha. Algunos podrían tomar el extremo de eso y decir, bueno, no es importante el ejercitar el cuerpo. No está diciendo eso el apóstol. Ejercitar el cuerpo, por supuesto que es algo bueno. Los médicos recomiendan hacer ejercicios para mantener su circulación, su corazón, ¿cierto? Su cuerpo en buenas condiciones, aunque nos cuesta hacerlo. Pero ejercitar el cuerpo es algo bueno. Pero lo que se refiere a esto es que es de poco provecho, pero es más provechoso ejercitarse para la piedad. Así que nosotros en este sermón vamos a ver lo que son las llamadas disciplinas espirituales y cómo éstas nos ayudan a vivir en santidad. Muchas veces nosotros pensamos que la fe es suficiente para crecer en la vida cristiana. Yo creo en Dios. Mucha gente usted va a ver afuera, usted cree en Dios. Yo creo que vamos a encontrarnos con mucha gente que va a responder afirmativamente a esta pregunta. Sí, yo creo en Dios. Pero usted puede observar su vida y usted dice, parece que no crees en el mismo Dios que yo creo. Porque su vida no está reflejando realmente que tiene una vida santa delante de Dios. La fe, si no va acompañada de una vida piadosa y sincera, no sirve de nada. Hay mucha gente que quizás puede asistir hoy día, domingo, el día del Señor, el día que celebramos, ¿cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el día en que se reúne la iglesia en todas partes del mundo. Usted va a ver iglesias que están llenas, pero mi pregunta es, ¿cuántas de esas personas están viviendo realmente una vida agradable delante del Señor, una vida santa delante de Él? A veces mucha gente le gusta ir a la iglesia el domingo para darse golpe en el pecho y sentirse menos culpable de todas las cosas que ha hecho durante la semana. Así que el domingo parece que es el día para pedir perdón y en la semana nos olvidamos de Dios. Vivimos una vida desordenada, pecaminosa y de nuevo llegó el domingo y de nuevo venimos a pedir perdón nuevamente y así es un ciclo que nunca acaba. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de las disciplinas espirituales y lo primero es la necesidad de las disciplinas espirituales en la vida del creyente. Pablo nos exhorta a ejercitarnos en la piedad porque la vida cristiana requiere esfuerzo intencional. Usted tiene que hacer esfuerzos para crecer y madurar en la fe. No es algo que va a venir de manera instantánea. El conocido cantante cristiano Marcos Witt dice que en una ocasión una persona se acercó a él y le dijo, Marcos, yo quiero que tú ores por mí para que todo tu talento musical, todas esas inspiraciones que tú has recibido y canciones, para que eso tú me lo traspases y yo quiero ser como tú. Entonces dice Marcos Witt que empezó a orar con este joven y le dijo, Padre, en el nombre de Jesús, quítale esta flojera, holgazanería. Y el hermano le dijo, ¿pero qué está orando usted? Sí, claro. ¿Tú crees que yo he llegado a escribir música, a tocar el piano como lo toco por arte de magia, que lo recibí
instantáneamente, no. Han sido años de estudio en la música. Fui a un conservatorio, estudié música, pasé muchos años ejercitando en el instrumento y gracias a eso ahora yo puedo ser un músico profesional. Nadie puede alcanzar resultados si no trabaja para ello. Acá tenemos varios músicos. Está nuestro hermano William, acá Carlitos, ¿cierto? Los hermanos que cantamos. Todo esto requiere práctica. Usted ve acá una presentación de 20 minutos aquí en el escenario, pero nosotros hemos dedicado tiempo en nuestras casas a escuchar las canciones, a tocar las melodías, a sacar las melodías. El sábado tenemos tiempo de práctica, corregimos los errores para que el domingo podamos cantar con excelencia para el Señor. Así que todo demanda sacrificio. Usted no puede llegar a ser un gran músico si no practica el instrumento, si no le dedica tiempo. Usted no puede llegar a ser un gran atleta si no le dedica tiempo a ejercitarse en la disciplina que usted ha escogido. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se da cuenta? Hemos sido creados, hemos sido hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Así que las buenas obras en el creyente es algo que tiene que nacer de manera natural. No es algo que nos vemos forzados a hacerlo. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos motiva a agradar a Dios, a vivir una vida santa. Así que el desarrollo de la santidad práctica es un proceso continuo. Pero usted también debe entender de que las buenas obras en sí mismas no tienen ningún sentido y no tienen una añadidura a nuestra salvación. Aunque por supuesto que el Señor quiere que nosotros hagamos buenas obras, esas buenas obras no contribuyen a nuestra salvación, porque ya hemos sido salvados. Así que las buenas obras no contribuyen a nuestra salvación, pero nuestras buenas obras son la evidencia de que hemos sido salvados. ¿Se entiende la diferencia? Una persona que hace buenas obras está evidenciando que ha sido transformado y es una nueva criatura, porque las buenas obras en esa persona fluyen de una manera natural, no hay que forzarlas. Filipenses 2, del 12 al 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos dicen: oh, ahí probablemente esté diciendo que se puede perder la salvación. No, no está diciendo eso. Dice que se ocupen en su salvación. ¿Qué significa ocuparse en su salvación? Estar santificándose en el Señor, estar sirviendo al Señor. Ya que somos salvos, tenemos que estar viviendo una vida activa en el servicio del Señor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito o por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros no queremos hacer cosas, pero el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Quién no ha querido quedarse en la casa un día domingo, sobre todo cuando hace frío, está nevando y están las sábanas tan calentitas? Y usted quiere seguir durmiendo. Quizás muchos nos hemos quedado así. Oh, Señor. Pero el Espíritu Santo le dice: levántate, anda a la iglesia, anda a tener comunión con los santos, anda a adorar mi nombre para que seas bendecido. Gloria a Dios. Así que tenemos ejemplo bíblico de que Jesús, quien practicó las disciplinas espirituales como la oración y el ayuno, nosotros vemos muchas veces que Jesús se apartaba para orar. ¿Se acuerda? A veces se apartaba, decía a los discípulos: miren, quédense vigilando, yo me voy a ir a orar. Y el Señor iba y pasaba tiempo con el Padre, con su Padre celestial. Y también practicó el ayuno. ¿Se acuerda en la ocasión donde fue tentado después de que estaba ayunando 40 días? Nos dejó un modelo de cómo depender
en el Señor en todo momento. Así que esos ejemplos que nos deja Jesús son ejemplos que quiere Dios que nosotros imitemos. Quiere el Señor que nosotros pasemos tiempo en la oración, que también podamos cultivar la disciplina, una de las disciplinas que se ha perdido, que es el ayuno. Así que me gustaría dar una definición de lo que son las disciplinas espirituales, porque alguna persona quizás no lo sabe. Bueno, ahí está en la pantalla. Las disciplinas espirituales son actividades que, mediante la acción del Espíritu Santo, nos permiten recibir la gracia transformadora de Dios y crecer en la semejanza de Cristo mediante la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esa es una buena definición. Así que son las actividades, son cosas que hacemos a través del Espíritu y nos permiten recibir esa gracia que nos transforma. Ahora, las disciplinas espirituales, y esto es muy importante, no son un fin en sí mismas, sino más bien son un medio de gracia ofrecidos por Dios para que nos apropiemos de la santidad que Él ha imputado sobre nosotros a través de Jesús. ¿Por qué le digo yo que las disciplinas no son un fin en sí mismo? Porque a veces tenemos personas que practican las disciplinas espirituales, que, por ejemplo, sirven en la iglesia, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, son espiritualmente personas activas, pero a veces esas personas que tienen una imagen de piedad en la iglesia, a veces en su hogar tienen un desastre. Hemos conocido muchas personas que han tenido una doble vida. En la iglesia usted los ve impecables. Vienen, usted los ve, tienen un buen vocabulario, sirven en la iglesia, son fieles diezmadores, ofrendadores, pero en su casa son pésimos esposos. Tratan mal a sus esposas, tratan mal a sus hijos. Entonces, ¿de qué sirven las disciplinas espirituales si no van acompañadas de una vida piadosa en el Señor? No sirven de nada. Así que no son un fin en sí mismo. Usted puede decir, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia, pero si eso no está afectando su vida, no sirven de nada. Usted puede leer toda la Biblia, usted puede saberse la Biblia de memoria, pero lo importante no es que usted se memorice la Biblia, sino lo más importante es que usted aplique lo que está leyendo. Así que las disciplinas espirituales son un medio para el fin, y el fin es una vida piadosa. Pero hay gente que se cree espiritual porque ora, ayuna todos los días, pero no son gente piadosa. Porque el ejercicio de estas disciplinas no son un fin en sí mismas. Hay gente que asiste regularmente a la iglesia y piensa que eso le santifica en sí mismo por el solo hecho de asistir. Pero no es solo el hecho de asistir, sino también obedecer, poner en práctica, adorar genuinamente. Hay personas que, a pesar de que practican algunas disciplinas espirituales, no están siendo transformados, solo lo hacen por aparentar. Hay muchas personas que hacen estas cosas por aparentar. Hemos descubierto muchos falsos maestros y aparentaban una vida piadosa. Les puedo dar un ejemplo bíblico de gente que hacía muchas cosas religiosas, y son los fariseos. Los fariseos eran expertos en practicar ejercicios espirituales. Ellos oraban en las esquinas, podían recitar la Biblia de memoria, pero sus corazones eran corazones corrompidos, eran corazones ambiciosos, egoístas. No eran gente piadosa, era gente malvada, guiados por sus deseos y ciegos para ver al Hijo de Dios, quien estaba justo frente a ellos. Por eso que Jesús decía al pueblo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque Jesús sabía de que ellos predicaban la palabra, y la palabra de Dios es poderosa en sí misma,
pero ellos mismos no la practicaban. Así que les dijo Jesús, escuchen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así que el vivir una vida piadosa no es para ser vistos, sino para vivir una verdadera espiritualidad. Usted no vive una vida piadosa para aparentar o verse súper espiritual frente a los demás. No es para que me vean que oro, que ofrendo, que participo, sino para que vean que estoy siendo realmente transformado, sobre todo en mi carácter. ¿Escuchó eso bien? Porque nosotros aquí podemos cantar bonito, podemos predicar bonito, pero podemos tener un carácter que está resistiendo la voluntad de Dios. Puede que los ejercicios no proveen santidad, pero le permiten acercarse al santo, y cuando usted se acerca al santo, entonces el Espíritu Santo le motiva a apropiarse de la verdad y entonces a vivir vidas santas. Así que las disciplinas espirituales, a usted practicarlas con una verdadera intencionalidad, con una motivación genuina, le van a ayudar a acercarse al Señor y a santificar su vida. La santidad no es algo opcional en la vida del creyente. La santidad es un mandato. La palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Gracias. Así que todos somos santos en Cristo y justificados por la fe. Somos llamados a ser santos. Y ahí está la parte de esa santidad progresiva en la cual debemos crecer día a día. Por eso que el Señor hizo, sean santos, santifíquense. Así que para apropiarse de la santidad que Dios ha provisto por medio de Jesús, usted debe ejercitarse viviendo piadosamente. Así que la disciplina es la precondición para el discipulado. ¿Se acuerda cuando vino nuestro pastor Alejandro Bravo? Nos habló de los creyentes y los discípulos. Creyentes hay muchos. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no son discípulos. Porque el discípulo es aquella persona que está creciendo en la fe, que está luchando con su pecado, que está buscando el rostro del Señor, que está santificando su vida, que está dejando las cosas que no le contribuyen a su santidad. Así que las personas que quieran ser discípulos de Cristo necesitan disciplina. No es algo fácil. Oh, pastor, es que a mí me cuesta leer la Biblia. Sí, pero puede estar pegado 3 horas viendo una película. Me cuesta leer la Biblia, pero puede estar viendo películas ahí también en Netflix, viendo un partido de fútbol, de pelota, béisbol, fútbol americano, no sé lo que a usted le gusta. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque nosotros a lo que consideramos importante le damos tiempo. Y muchas veces las personas no consideran importante la lectura de la palabra de Dios. No es algo que les apasione. Y a todo creyente le debe apasionar leer la palabra de Dios, porque es el momento en que usted está escuchando a su Señor. Así que crecer en Cristo necesita disciplina. Voy a dedicar este tiempo diariamente para orar. Es que no me alcanza el tiempo. Pastor, yo me levanto súper temprano para ir a trabajar. Bueno, levántese más temprano. Pastor, es que me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, levántese a las 5:30. Ore 30 minutos. Acuéstese más temprano. Apague la tele antes. Déjese de perder el tiempo en la noche y duerma más, descanse más y va a poder levantarse temprano. Esto es algo que también a mí me ha costado aplicar, porque me costaba a veces ir a la cama y en la mañana a veces me costaba salir de la cama.
pero era porque no dormía lo suficiente. Así que ahora he hecho cambios en los últimos años. Me gusta ir a tiempo a la cama porque así después me puedo levantar con ánimo, descansado realmente. Así que la disciplina es algo que, para ser un buen discípulo, usted tiene que ser alguien disciplinado. Me voy a comprometer, a determinar que cada día voy a orar al menos 10 minutos. Usted se levanta, no sé si lo que va a hacer primero, si se toma su café o se baña antes, pero usted se puede bañar con tiempo, se va a tomar su café y mientras tanto usted tiene su tiempo devocional. Usted tiene que determinar el mejor tiempo, pero requiere disciplina. Voy a determinar durante este año, voy a unirme a uno de los grupos de crecimiento, a los grupos de comunión. El pastor ya me tiene cansado, que cada semana lo repite, parece disco rayado. Vaya a los grupos de comunión, martes, viernes, usted se queda en la casa. Y a veces yo pregunto, ¿qué le pasó, hermano? No, es que llegué cansado del trabajo. Hermanos, todos trabajamos. Todos andamos cansados. Así que no se trata de estar cansado o no. Se trata de determinar, ser determinado. Todos llegan cansados del trabajo. Es un esfuerzo que usted tiene que hacer, ¿sí? Mire, cuando comencé en el pastorado en Chile, tenía que ser muy disciplinado, porque a mí me tocaba estar en mi lugar de trabajo a las 7 de la mañana y salía alrededor de las 6 de la tarde y a las 7 comenzaba el servicio en la iglesia. Así que yo tenía que tratar de terminar todo mi trabajo 6 de la tarde para llegar a mi casa, comer algo rápido, tomar a mi esposa, a mis hijos e irnos a la iglesia y ahí terminar alrededor de las 9:30, 10 de la noche. Los días de servicio. Los días domingos tenía que trabajar, así que los servicios los teníamos en la mañana, terminaba el servicio 2 de la tarde, me despedía de los hermanos, de mi familia y me iba a trabajar porque entraba a las 3 de la tarde. Así que la vida demanda sacrificios. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted debe sacrificarse. Debe dejar eso que está invirtiendo demasiado tiempo. Yo no sé lo que sea que está invirtiendo demasiado tiempo. A lo mejor usted es bueno para ver películas en Netflix, quedarse hasta tarde, para jugar videojuegos, yo no sé. ¿Qué es lo que usted está invirtiendo? A lo mejor va con sus amigos a jugar pelota, el fútbol, yo no sé lo que usted está haciendo, que le está invirtiendo bastante tiempo, pero si usted pone esto en balanza y esto pesa más que su tiempo de comunión con Dios, usted está pecando. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy pecando? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que cuando usted no hace lo que sabe que debe hacer, usted está pecando por omisión. Usted está omitiendo hacer las cosas que realmente le ayudan a crecer. Así que nadie puede madurar si no practica los ejercicios espirituales. Por eso es que usted va a ver gente que lleva años en la iglesia y son los mismos inmaduros, son los mismos tercos, son los mismos rebeldes, desobedientes. ¿Por qué? Porque no practican los ejercicios espirituales. Simplemente se conforman con llegar el domingo, escuchar al pastor 30, 45 minutos, cantar y luego hasta la próxima semana. Usted no va a crecer así. Usted no come una vez a la semana. Usted tiene que comer todos los días, tomar desayuno, almuerzo y cena, para que su cuerpo se mantenga saludable, para que tenga energía. De la misma manera, espiritualmente hablando, usted tiene que alimentarse también en la semana. Segundo punto, el beneficio de las disciplinas espirituales. Pablo señala que la piedad es útil tanto para la vida presente como para la futura. A través de las disciplinas espirituales, ¿qué es lo que experimentamos? Primero, experimentamos comunión con Dios. Nos acercamos al Señor y somos transformados por su presencia. Mire lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
limpien sus manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, y purifiquen sus corazones. Así que cuando usted se acerca a Dios, Él también se acerca a usted y lo limpia. Lo limpia, gloria a Dios. Así que usted cuando se acerca a Dios, usted experimenta comunión con Dios. También usted experimenta madurez espiritual. Crecemos en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Wow, ese pasaje es espectacular, porque primero nos dice que la palabra de Dios es inspirada. Aquí el verbo original dice que es exhalada por Dios. Y esto significa que a través de la palabra somos corregidos, somos reprendidos, somos enseñados, somos instruidos para que seamos perfectos y para que estemos preparados para toda buena obra. También experimentamos resiliencia a la tentación. Fortalecemos nuestro espíritu para resistir al pecado. Usted se hace resistente al pecado. Mientras más tiempo pasa con el Señor, ya el pecado no va a influir en usted de la misma manera. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así que este es el famoso pasaje de la obra del Espíritu y los deseos de la carne. La carne y el Espíritu siempre están en guerra dentro de nosotros, para que no crezcamos. Pero aquí dice, andemos en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Significa andar en comunión con el Señor. Andar en las cosas que nos edifican, que nos santifican. Y dejar las cosas de la carne, la que no nos edifica. Usted debe hacer una lista de cuáles son las cosas que a usted no le contribuyen para nada, por el contrario, le añaden suciedad espiritualmente hablando. La santidad no se logra por obras, sino por una relación con Dios y la obediencia a su palabra. Así que para que usted se santifique, una de las cosas que usted tiene que practicar es la obediencia. Siempre llegamos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces en los sermones llegamos a esta misma palabrita? Obediencia. Algunos pueden estar practicando lo que se llama activismo religioso. Pueden estar haciendo muchas cosas y aparentan ser personas muy espirituales, pero realmente en su vida no están siendo transformados. Vamos a pasar al tercer punto y último, que es la lista de disciplinas espirituales. Así que tome papel, lápiz o su teléfono y apunte de esto. Así que a continuación yo le voy a dar una lista de disciplinas que todo cristiano debiera adoptar y ejercitarse para la piedad. Primero, la lectura y meditación de la palabra de Dios o de la Biblia. Si usted no está leyendo la Biblia, usted debe comenzar a hacerlo. Eso significa que debe dedicar tiempo a leer, estudiar y reflexionar en la palabra de Dios diariamente. No una vez a la semana. Algunos tienen la Biblia toda la semana guardada y la traen el domingo cuando vienen a la iglesia. Mire lo que dice Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. Cuando usted lee en la mañana,
Esa lectura le va a acompañar durante todo el día. Usted está trabajando y está meditando en lo que leyó. Josué 1:8, mire qué bueno. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la clave del éxito? Practicar y obedecer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, ponerla en práctica. Cuando usted está viviendo en obediencia al Señor, usted va a ser una persona exitosa. Le va a ir bien en todo. Lo segundo es la oración. La oración nos permite conversar con Dios regularmente, buscando su guía, agradeciéndole por lo que Él ha hecho por nosotros y también presentando nuestras peticiones delante de Él. Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo dice: oren sin cesar. O sea, ¿qué quiere decir? Que oremos en todo tiempo. Filipenses 4 dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Cuando usted está abrumado, está preocupado, no sabe qué hacer, está problemado, vaya y ore. Presente oraciones al Señor. Sea sincero con Él. Señor, mira, estoy preocupado. Esto no me deja dormir, Señor. Ayúdame. Sácame estos sentimientos de ansiedad, Señor, de preocupación. Presente esas oraciones delante del Señor. Lo tercero es el ayuno. Es una práctica para enfocarte en Dios, mostrando dependencia y entrega total. El ayuno debe ser algo que usted practique de manera privada. A veces me acordaba, veía personas que me decían, usted los veía y ponían como una cara así un poco demacrada. Hermano, ¿qué le pasa? No, lo que pasa es que estoy ayunando. Ya perdió la bendición. Dice, cuando tú estás ayunando, unge tu cara, lávate, que no se note. Porque es algo que usted hace para Dios, no para las personas. Ahora, si usted va a ayunar, eso tiene que ser un tiempo donde usted realmente se va a concentrar en Dios. Porque si no, simplemente está dejando de comer. Si usted va a dejar de comer para ayunar, entonces concéntrese en Dios. Ese tiempo usted comience a tener un tiempo de comunión. Lea la palabra, ore al Señor, ande en comunión con Él y le aseguro que eso va a ser un tiempo de mucho provecho para usted. La adoración también es algo parte de la disciplina espiritual. Cuando usted viene acá el domingo, usted lo que está haciendo es venir a adorar a Dios. A través de escuchar su palabra, a través de cantar las alabanzas, de elevar sus manos, sus cánticos hacia Él, usted está adorando a Dios. Usted debe dedicar momentos específicos para rendir honor y gloria al Señor en espíritu y en verdad, como Él busca, personas que le adoren genuinamente. También una de las disciplinas espirituales es la confesión de pecados. Usted debe reconocer sus faltas ante Dios y experimentar el perdón transformador de Dios. También otra de las disciplinas espirituales es la comunión con otros creyentes. Esta me encanta. Porque esta echa por tierra a aquellas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Es como decir, yo soy de un equipo de fútbol, pero yo lo veo por la tele, yo no juego, me quedo en la banca. Un jugador de fútbol quiere estar jugando con el equipo. Así que usted no puede ser un cristiano si usted vive de manera aislada. Usted debe buscar la comunión con otros creyentes, participar en la vida de la iglesia, porque eso nos anima mutuamente. A veces vemos usted un hermano que está cabizbajo, bien aproblemado, usted viene, hermano, le da ánimo, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, a veces usted comparte, ayúdame a orar por esto, o usted ve a un hermano y se alegra y lo abraza y eso es de ánimo.
para exhortarnos, animarnos juntos en la fe. También otra disciplina espiritual es la memorización de la Escritura. Guarda la palabra en tu corazón para enfrentar desafíos y tentaciones. Hay gente que se sabe todas las canciones de cantantes. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes se saben todas las canciones de Karol G y toda esa basura que escuchan hoy en día. Pero pregúntele si sabe de algún versículo bíblico. No saben. Entonces ahí usted se da cuenta que sí se puede memorizar. Porque se sabe las canciones, pero de memoria. Ese también Bad Bunny, que usted ve las letras. Dios mío, qué horrible. Letras obscenas, sexuales. Wow. Parece que la música de hoy ya no es lo mismo de antes. Hace poco hablamos con el hermano William, murió un famoso cantante que se llamaba Leo Dan. Usted escucha esas canciones de ese hombre, era un cantautor espectacular, unas canciones lindas, románticas, no había obscenidad, había romance. Hoy en día se ha perdido todo eso. Hoy día nuestra juventud hace famoso a estos cantantes que ni siquiera cantan porque solamente les ponen autotune. Pero eso están escuchando los jóvenes, los padres ni se dan ni cuenta. Revísenle los celulares a ver qué tipo de música tienen. Esa es la basura que está escuchando. Ay, discúlpeme, me apasioné un poquito en esto. Memorización de la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. Mayordomía es otra disciplina espiritual. Dios espera que seamos buenos administradores de los recursos que nos ha dado. Tiempo, talentos o dones y dinero. Él quiere que practiquemos una buena mayordomía. También una disciplina espiritual es retirarse y estar en soledad. Es bueno a veces apartarse. A veces usted puede apartarse a un lugar, ir a caminar al parque, al bosque, y usted puede tener un tiempo de meditación, un tiempo de retiro, donde usted pueda buscar al Señor. Eso también es muy bueno, porque eso le hace escuchar la voz de Dios y renovar también sus fuerzas. Y la última disciplina espiritual que quiero compartirle a ustedes es la evangelización. Esto también es una disciplina espiritual, porque Dios espera que nosotros nos ejercitemos en el mandato que Él nos ha dado. El evangelizar es compartir las buenas nuevas de salvación, como lo dice Mateo capítulo 28, verso 19, donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Así que la evangelización también es algo que es una disciplina espiritual, porque Dios espera que todos nosotros evangelicemos. No es tarea solo del pastor, del evangelista, el que tenga el don. No, por supuesto que el que tiene el don es mucho más efectivo, pero todos somos llamados a evangelizar. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a concluir. Dios nos ha llamado a una vida en santidad. Y las disciplinas espirituales son esas herramientas para ayudarnos a reflejar su carácter en nuestras vidas. Y sí, requieren esfuerzo. El Espíritu Santo nos capacita para crecer en la piedad y experimentar el fruto de una vida consagrada a Dios. Recuerde que las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas, sino son un medio para apropiarnos de esa gracia transformadora de parte de Dios. Practique las disciplinas espirituales. Disciplínese. Usted, para que pueda ser un buen discípulo, usted debe disciplinarse, ser una persona determinada. Voy a dejar esto, voy a dejar esto otro y me voy a concentrar en esto que es importante. Le quiero dar algunas aplicaciones. Primero, haga una lista de las disciplinas espirituales que está practicando y cuáles necesita comenzar a practicar. Así que va a llegar a casa, a ver, yo hago esto, esto, otro, pero necesito hacer esto, esto y esto. Esa es una lista personalizada. Usted sabe
¿Cuál es la disciplina que a usted le falta practicar? Segundo, no se quede tan solo en hacer una lista, sino establezca metas específicas para integrar estas prácticas en su vida diaria. A ver, ¿de qué manera? ¿De qué manera comienzo a leer la Biblia? ¿De qué manera comienzo a orar? ¿De qué manera? Establezcase metas. Ok, me estaba levantando a las 6 de la mañana, pero si no puedo hacerlo en esa hora porque entre que me arreglo, tomo desayuno, me voy a levantar 15 minutos antes. Empiece con algo que sea realizable. Si usted dice, voy a levantarme 1 hora antes, quizás es mucho, pero empiece con poco y vaya aumentando. Me voy a levantar 15 minutos antes. Y esos 15 minutos los voy a dedicar a orar al Señor, a tener comunión con Él, a tener un tiempo devocional. Usted establezcase metas. Y por último, busque el apoyo de un mentor, busque un partner, a alguien que lo ayude a crecer en la fe, para rendir cuentas, para que lo ayude. También puede buscar un grupo pequeño, un grupo de comunión para rendir cuentas en su desarrollo espiritual. Mire, quizá usted no lo sabe, pero acá nosotros tenemos grupos de comunión y hay hermanos que están dirigiendo esos grupos. Tenemos nuestro hermano Alfonso, nuestro hermano Ismael y nuestro hermano José. Y ellos son líderes que están ayudando a las personas que asisten a esos grupos a poder crecer en la fe. Yo me comunico con ellos y les pregunto, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo está la asistencia? ¿Hay algún hermano que se pierde de repente? ¿Cómo está la asistencia? Los hermanos me comunican la asistencia, cómo están los hermanos, quién necesita crecer. Y si hay alguna situación donde requieren mi apoyo adicional, lo hacemos. Pero ellos están dispuestos a ayudarles. Así que es un medio para crecer en la fe, en el grupo pequeño. Porque los líderes se vuelven esa persona que los ayuda a usted a crecer en la fe. Le va a preguntar, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Cómo estuvo la lectura de la Biblia? No, hermano, no pude leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, que me cuesta, no sé. Los hermanos le van a hacer preguntas, pero esas preguntas tienen la intención de saber en qué área usted necesita apoyo, necesita ayuda. La mayoría de las veces, mire, esto es muy importante, tratar de crecer de manera aislada es prácticamente imposible. Porque algunos van a decir, no, yo no necesito ir a eso, si yo estudio en mi casa solo. No. Para yo llegar, y todavía estoy estudiando, si el Señor lo permite, este semestre me gradúo de mi maestría, pero para poder crecer en la palabra del Señor, yo me he tenido que poner en manos de maestros. Me he tenido que disciplinar a tener tiempos de estudio. Porque uno por sí mismo es difícil crecer. Nadie va a crecer por sí mismo. Necesita a veces a un partner, a alguien que le ayude. Usted no va a crecer. A veces cuando nosotros decimos, venga a la oración el día jueves, no, si oro en mi casa, a veces ni ora. Es para para excusarnos nomás. Como decimos en Chile, para sacarse los pillos. No lo está haciendo, sino es para dar una excusa, para justificarse. Nadie, a veces gente que no viene y no ora ni siquiera en la casa. Usted necesita crecer, porque aisladamente es prácticamente imposible crecer. Necesita alguien, necesita un grupo, necesita un mentor, alguien que lo ayude. Póngase de pie, vamos a orar, Señor.